Muy buenos días. Comenzaremos a hablar en cuanto a las obligaciones extracontractuales. La responsabilidad civil contractual es el conjunto de consecuencias jurídicas que la ley asigna a aquellas obligaciones que derivan principalmente del contrato. La lex loci delicti commisi significa ley del lugar donde se cometió el perjuicio. En el derecho internacional se utiliza principalmente para determinar qué fondo se establecerá en cuanto exista una controversia entre legislaciones. Ambas tienen como fin resolver los conflictos, ya sea de una u otra manera. La lex fori. La lex fori es una locución latina. En el derecho internacional significa que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce del asunto, es decir, la ley de su estado. El hecho ilícito. El hecho ilícito no es más que el conjunto de acciones que generan un daño. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado, los hechos ilícitos comprenden dos puntos de vista. El primero de esta es la solución que se vincula al lugar donde se encuentran cada uno de esos efectos a consecuencia del daño. Y en segundo lugar tenemos la aplicabilidad de esa ley en el lugar donde se produjo en sí la causa generadora del daño. La gestión de negocios. Existe gestión de negocios cuando, por ejemplo, en mi caso, asumo la responsabilidad total de un negocio ajeno, sin necesidad de que exista una autorización u obligación, ya sea de manera convencional o legal. Como bien sabemos, cuando se adquiere una obligación, genera efectos jurídicos. Acá podemos destacar aquellas obligaciones morales. Por ejemplo, en mi caso tengo la obligación de cuidar ese negocio hasta que el dueño pueda proveer sí mismo de su atención. O bien, en el caso de la administración de ese negocio, reembolsos, pagos, todas aquellas actuaciones que generen la responsabilidad del dueño. Tengo el derecho de participarle a este. Ahora bien, el pago de lo indebido. Todo pago, como bien sabemos, genera en sí una deuda. Estamos en presencia de un pago de lo indebido cuando cancelamos algo que no debemos. Según el derecho internacional positivo, estamos en presencia de este pago de lo indebido. El enriquecimiento sin causa. Existe un enriquecimiento sin causa cuando convertimos un bien propio, un bien ajeno, a nuestra responsabilidad, es decir, tomamos posesión de este. O bien cuando existe un aprovechamiento de la causa generadora de esa persona para que se pueda producir un daño como tal. La sucesión testamentaria. Las sucesiones testamentarias, la ley del derecho internacional privado, somete las sucesiones al derecho de domicilio del causante, según el artículo 34 de la ley del derecho internacional privado. Anteriormente solamente predominaba la regla lex fori citae. Ahora con esta nueva innovación ha producido un efecto importante en el sistema venezolano, ya que con esta innovación la ley acoge en forma muy clara la unidad de las sucesiones testamentarias, ya que de esta manera permite como tal la presencia del derecho internacional donde pueda existir un dominio en cuanto a los bienes ubicados en Venezuela y el derecho venezolano a los bienes ubicados en el extranjero. El derecho procesal civil internacional. El derecho procesal civil internacional es aquel que tiene como finalidad proveer al derecho procesal nacional, en sí a las reglas procesales nacionales
que determinan aquellos procedimientos donde existe la presencia de elementos extranjeros que puedan generar algún efecto. El arbitraje. El arbitraje como tal no es más que ese procedimiento que se lleva a cabo para resolver dicho conflicto entre estados o personas de derecho internacional. Entre sus elementos, primeramente debe existir la existencia de ese conflicto, la existencia de un elemento extranjero y la existencia de aquellas personas que están capacitadas legalmente para resolver dicho conflicto. Ahora bien, ¿qué es el exequatur? El exequatur como tal es un procedimiento judicial mediante la cual las decisiones definitivamente firmes dictadas en el extranjero pueden generar efectos en sí, un efecto importante en el ámbito jurídico. Por ejemplo, pueden llevarse a cabo en otro estado como tal. Los actos que requieren exequatur, principalmente se requieren que sean actos de carácter privado, como por ejemplo civil, mercantil, y que estos sean dictados por una ley eficaz que permita llevar a cabo la legislación de dicho conflicto. El órgano competente en este caso es el Tribunal Supremo de Justicia, ya que este es el encargado de dictar ejecutoria de las sentencias dictadas en el extranjero. Ahora bien, para finalizar hablaremos en cuanto a la extradición. La extradición como tal es uno de los mecanismos de asistencia internacional. Se lleva a cabo generalmente para impedir que existan personas que quieran evadir la justicia, buscando amparo fuera del país donde cometieron el hecho punible. Entre sus fuentes están primeramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 69. Los tratados, convenios y acuerdos ratificados por la República, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 382. Para finalizar, existen diversos principios en la extradición. Tomaré en cuenta 3 de estos. Está el principio de la doble incriminación. En materia de extradición es ineludible que se produzcan efectos en cuanto a los delitos que sean dictados en la legislación del Estado requiriente como en la legislación del Estado requerido. Está el principio de la no extradición por delitos políticos. El Código Penal, en su artículo 6, establece que no se producirá una extradición extranjera por delitos políticos. Y están los principios de especialidades de la extradición. En este caso, el Estado requiriente asume la responsabilidad del Estado requerido únicamente para llevar a cabo el procedimiento de su solicitud de extradición. Muchas gracias.